Buenos días a todo nuestro público televidente. Bienvenidos a su noticiero favorito, Normal Informando. El día de hoy les presentaremos una problemática muy importante en la actualidad. A los niños ya no les gusta leer. Porque esto sugiere un problema. La lectura es una práctica social del lenguaje, la cual nos permite socializar con la sociedad, con la cultura y con nuestro entorno. Es por eso que es de suma importancia ponerla en práctica. Esta es muy importante en el ámbito de la enseñanza y del aprendizaje. Es por eso que los docentes tienen que estar lo suficientemente capacitados para poder implementar actividades lo suficientemente interesantes para los alumnos y que ellos también aborden un amor y un interés por la lectura. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros, futuros docentes? Como futuros maestros estaremos frente a un grupo, por lo cual será nuestra obligación fomentar y fortalecer el hábito de la lectura de los niños, por lo que nos tenemos que convertir en mediadores lectores. ¿Qué es un mediador lector? Un mediador lector es una persona cuyo rol es facilitar y promover la lectura en distintos contextos, como lo son las escuelas, las bibliotecas, centros culturales, entre otros. Su función principal es mediar entre la lectura y los lectores, ayudando a crear conexiones que hagan la lectura eficiente y significativa. Bueno, yo les voy a platicar un poquito acerca de las características y habilidades con las que debe contar el mediador lector. Principalmente, el mediador lector debe de ser una persona que disfrute ampliamente de la lectura para así mismo transmitírselo a sus alumnos. De igual forma, tiene que ser una persona empática, es decir, pensar en los demás. También tiene que escoger los textos literarios adecuados para sus alumnos. De igual forma, esta persona tiene que leer con creatividad y de una forma llamativa para captar la atención de los alumnos. Y por último, tiene que cumplir la función de asesor para los estudiantes lectores, y estos son algunos, pero hay más. Las experiencias que más marcaron estos aprendizajes fueron las jornadas de observación en las escuelas, pues en ambas pude implementar dichas herramientas. En la primera jornada pude leer cuentos a los niños. Si bien al principio creí que estos no iban a acercarse o que no iba a interesarles o que preferirían irse a jugar en el recreo que estar escuchando a alguien leer, fue todo lo contrario. Incluso se acercaban a preguntarme si yo era la maestra que leía cuentos, muy emocionados, y escuchaban con mucho gusto mis historias. En la segunda jornada pude estar dentro del aula y leerle un cuento a mis niños haciendo uso de una marioneta, lo cual les emocionó mucho. Y al final incluso pedían abrazo de las marionetas o que volviera a repetir el cuento. Entonces esas experiencias enriquecieron mi aprendizaje, me ayudaron a darme cuenta de lo importante que es la lectura y lo importante que es que los niños desarrollen un gusto por ella. Comenzar a contar mi cuento dentro del aula estaba muy nerviosa porque no me sentía capaz para poder implementar todos los elementos que nos proporcionó la maestra encargada del curso, como lo es el cambio de voz, el movimiento por el aula, el hacer los sonidos. Pero una vez que lo comencé a contar, me sentí muy... pues sí, me entró la confianza porque los niños estaban prestando atención, sí logré hacer los cambios de voz. Entonces fue una experiencia muy bonita que la verdad me dejó mucho que aprender para futuras experiencias como mediadora lectora. Cuando yo hice la lectura del cuento, inicié con segundo grado. Los niños durante todo el día estuvieron muy inquietos y en completo desorden. Y cuando yo les dije que les iba a contar un cuento, ellos se emocionaron mucho, que se sentaron y se quedaron en silencio hasta que yo terminé de leer. Al momento de que yo les estaba leyendo, todos me estaban prestando mucha atención y reaccionaban conforme iba pasando las historias. Se sentían tristes, alegres, en asombro cuando yo les contaba, porque creo que les llamaba mucho la atención cómo yo les contaba con los títeres, hacía el uso de gestos, de reacciones, hacía mímica, y esto a los niños les generaba aún más interés y creo que les gustó mucho esta actividad. También hice la lectura en un grado de sexto y yo me sentía muy nerviosa porque yo pensaba que ese público era muy exigente y sentía que a los niños ya más grandes como ellos ya no les gustaba la lectura de cuentos, historias y así.
pero me di cuenta que estaba muy equivocada porque cuando yo les estaba leyendo, ellos no estaban prestando mucha atención, incluso ellos también se asombraban con los títeres y todo. Entonces yo creo que el implementar estas actividades con todos los grados es muy importante, ya que ayuda a fomentar la lectura y que los niños se interesen más por leer y les genere un mayor gusto el hecho de leer. El realizar esta actividad en la primaria de leerles un cuento, pues se me hizo una actividad muy bonita, la verdad, porque los niños, cuando les mostré el material con el que se iba a leer este cuento, pues prestaron más atención y pues de cierta manera a mí sí me sirvió mucho que la maestra se saliera del salón para que me dejara sola frente al grupo. Entonces pues estuvo bien padre, me pusieron mucha atención y siento que esta experiencia me servirá como para mejorarme en la cuestión de ser mediadora lectora. Mi experiencia como mediadora lectora al entrar a las aulas fue muy divertida, ya que por ejemplo los niños se interesaban mucho y les llamaba mucho la atención el hecho de estar contándoles el cuento, cambiando la voz, subiendo el tono, imitando voces y el uso de las marionetas, porque después les permití que las usaran, que las tocaran, que vieran cómo eran y simplemente con el hecho de verlas sabían de qué iba a tratar el cuento, cómo iba el desenlace, porque es un cuento muy conocido. Entonces creo que me funcionó mucho para saber cómo los niños asocian el material con lo que leen o con lo que les cuentan. Hola, yo soy Fátima Valles y el día de hoy yo les voy a estar narrando sobre mi experiencia como en el proceso de convertirme en una mediadora lectora, pero sobre todo primero quería agradecer a este curso que pues es literatura y su mediación lectora, el cual pues ha cumplido con su objetivo de proporcionarnos las herramientas necesarias para nosotros poder volvernos ese mediador, que sea el puente, que como ya lo mencionamos antes, que sea ese puente para que los niños vuelvan a retomar el interés y el amor en la lectura. En sí mi proceso como mediadora lectora ha sido muy gratificante, ya que pues como ya lo mencioné en el curso adquirimos conocimientos que los pusimos después en práctica en nuestra jornada de observación, utilizando actividades dinámicas como leer cuentos en la hora de recreo, leer cuentos con títeres, cosas que al niño le llaman el interés. Y también nos decían de que cuando cuentes un cuento tienes que tenerlo dominado, tienes que hacer cambio de voces, tienes que hacer mímica, todo esto con el fin de que el niño se adentre más a lo que se está leyendo. También realizamos pequeñas actividades como lo de la mochila viajera, actividades que todas iban con el mismo objetivo, que era adentrar o implementarles el amor por la lectura a todos los niños. Espero en un futuro seguir implementando esas actividades, esos conocimientos que adquirí en este curso, porque de verdad es de mucha relevancia el que los niños lean por interés propio.